¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana vamos a hablar sobre un tema que está ahí en el debate, pero que no ha sido todavía muy bien analizado ni revisado y que tiene que ver con el costo de las tarifas eléctricas. Esto a partir de un proyecto de ley que está en el Congreso de la República, presentado por el congresista Alcalá, y que ha generado también una batalla, digamos, entre las empresas de energía eléctrica, porque algunos consideran que se va a aumentar el costo de la tarifa y que van a tener que sincerar algunos costos. Para hablar sobre el tema estamos con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias por la invitación. A ver, aterricemos un poquito el tema. ¿En qué consiste este proyecto del congresista Alcalá y por qué ha generado esta polémica respecto a lo que puede ocurrir más adelante con los precios? Ya, los precios de la electricidad se dan en función a los costos marginales. Y los costos marginales se responden a un concepto. ¿Cuánto me cuesta producir una unidad de más o una unidad de menos de algo? Entonces, por la propia naturaleza, tienen que aplicarse a los costos variables. Yo he leído y analizado el proyecto de ley, y el proyecto de ley quiere hacerlo sobre los costos totales, y eso es un absurdo técnico. ¿Ya? En el proyecto de ley, yo lo que veo es que se pretende cambiar reglas imperfectas de un mercado que en estos momentos tiene una crisis profunda porque hay un excedente de capacidad, que después le explicaré en qué consiste, que hace que un grupo de empresas tenga muchas dificultades económicas en el mercado. Entonces, dentro de las empresas que existen en el sector eléctrico, hay quienes se adelantaron a los hechos. Cuando uno hace planeamiento, lee la bola de cristal, ausculta el futuro, pero cuando lo hace técnicamente sabe qué escenarios se van a presentar. Entonces ellos encontraron estos escenarios que se iban a presentar dentro de reglas de juego que vienen operando desde hace 18 años. Entonces se adelantaron con una serie de medidas, como que es tomar clientes libres a muy bajos precios. Entonces, hoy en día, en el mercado eléctrico, el consumidor libre, a nivel de generación, paga igual o menos de lo que cuesta producir la energía. O sea, está recibiendo un subsidio. El cliente regulado, por una equívoca definición que tiene la ley 28832 sobre el mercado libre, el cliente regulado paga más de lo que cuesta la energía. Los usuarios, o sea, los usuarios somos los clientes, nosotros somos los regulados. Los pequeños, todos los que consumimos menos de, es muy difícil que una casa se llegue a 200 kilowatts, entonces todos los que consumimos menos de 200 kilowatts, que somos el 99% del total de los clientes, somos regulados. Los libres son los que consumen más de 2.500 y los que están en el rango entre 200 y 2.500 tienen la potestad de escoger ser libres o regulados. Tradicionalmente lo que han hecho es escogido ser regulados porque el precio les resulta mejor y porque las empresas no tenían interés en los pequeños clientes. Pero con la crisis que hay, entonces las empresas sí han tenido interés en ese grupo de clientes. Y las empresas, digamos, han convencido a esos clientes para que pasen de regulados a libres y les han ofrecido un precio más bajo de la electricidad. Entonces, esos clientes entre 200 y 2.500 y los grandes clientes, que son los que tienen más de 2.500, han reducido sustancialmente sus precios. Mientras que los que estamos en menos de 200, los pequeños no hemos podido hacer nada porque estamos atados por una ley. Esto es, en el mercado eléctrico, es como, digamos, esos años en los que hay una cosecha extraordinaria, por ejemplo, de papa. El resultado es que la papa baja de precio. Y paradójicamente, la papa baja tanto de precio que para muchos productores el hecho de que puedan producir mucho más se ve totalmente descompensado y el resultado invertido porque los costos son tan bajos que tienen prácticamente que regalar su producto. ¿Y este proyecto por qué ha alertado entonces a las empresas, sobre todo a las generadoras? Este proyecto, las generadoras están divididas en dos grupos. Hay un grupo de empresas que se ha adelantado a los hechos, que han usado las reglas que vienen imperando desde hace 18 años. Entonces,
han tomado a esos clientes. ¿Y cómo han conseguido a esos clientes? Ofreciéndoles precios más bajos. Otro grupo de empresas o ha perdido clientes o no ha logrado obtener esos clientes. Y en el caso de las empresas distribuidoras, para ellas también es una crisis, han perdido clientes, teniendo obligación de consumo mínimo sobre esos clientes. Entonces, las empresas que han perdido clientes o que no tienen clientes están en una situación desesperada, porque le digo, el precio de la energía y es una situación de supervivencia. Lo que hace la ley Alcalá es cambia bruscamente las reglas de juego para que aquellas que se estaban ahogando reciban un salvavidas y las que están flotando se hundan. Eso es lo perverso del proyecto. A mí me gustaría debatir el proyecto técnicamente en el Colegio de Ingenieros y me gustaría invitar a los congresistas a que nos expliquen sus conceptos técnicos respecto al proyecto de ley. Dudo que entiendan del sistema y me parece muy arriesgado que se pongan a legislar sobre temas que no conocen sin tener una opinión técnica. En esto existe algo particular, ¿ya? Formalmente, los entes que conocen del tema son el Ministerio de Energía y Minas, o SINER, el COES. En el proyecto de ley que he visto, el proyecto que se le llama Alcalá, dentro del propio proyecto incorporan las opiniones de los tres, del COES, de los SINER y del Ministerio, y los tres son contrarios a la ley. Claro, porque los tres señalan que esto va a aumentar más bien los costos, ¿no? En realidad se está tomando el nombre de los consumidores, a nadie le interesan los pequeños consumidores, esa es la verdad, para proteger intereses de un grupo, ¿no? Que están en una situación difícil, están en una situación desesperada. Creo que el Estado necesita algo, necesita producir un cambio, pero tampoco puede ser un cambio brusco, porque un cambio brusco sería castigar al que previó. O sea, es una mala situación para las empresas. Alguien va a salir mal parado de esta situación. Pero no sería, me parece, tampoco dable que aquel que actuó previsoramente, o sea, algo así como que algunos pensaban que iba a haber una gran lluvia y otros que no iba a haber nada. Entonces unos salieron con paraguas y ahora usted lo que quiere es por ley pasarle el paraguas a los que no salieron. A los que no salieron, ¿no? Ahora, ¿qué papel cumplen aquí las empresas distribuidoras de energía? Porque ha habido un cambio en la matriz energética para las empresas eléctricas, ¿no? Ahora las plantas ya dejan de funcionar con diésel, con petróleo y pasan más bien a la matriz de gas. ¿Cuál es el papel que cumplen las empresas? O sea, ¿O no tienen nada que ver? No va por ese lado. Eso es un tema diferente. En estos momentos, digamos, más del 50% de la producción de energía se completa con energías renovables. El Perú, antes de Camisea, en su matriz eléctrica, tenía más de 80% de energías renovables, porque era energía hidroeléctrica, principalmente de la hidroeléctrica del Mantaro. Entonces son renovables las hidroeléctricas tradicionales y últimamente plantas que son muy prometedoras y que donde el Perú tiene muy buenas condiciones, que son las eólicas y las solares, que se pueden adaptar al mercado sin necesidad de subsidios. Hasta ahora han crecido y han sido, digamos, promovidas merced a subsidios que paga el consumidor y que ya no debiera seguir pagando el consumidor. Entonces, menos de la mitad, como un 40%, es cubierto por energía térmica. Pero para ese 40% de energía térmica hay 80% de gas y un 80% de diésel. Entonces, como hay un exceso de energía que viene del 80% que hay disponible de gas, solo 40% se usa para despachar y otro 40% se queda sin despachar. El problema lo están viviendo esas empresas que son a gas y que no pueden despachar. El problema de otra naturaleza no es para ahora, sino, digamos, podría estar dándose el 22, 23, 24. Porque si el crecimiento económico se logra recuperar y si la demanda eléctrica va creciendo, entonces más o menos hacia el año 2022, 2023 ya quedaría copada toda esa producción de gas que es la producción económica. Este es el excedente de capacidad del cual usted hablaba al inicio. El excedente que tenemos hoy en día, que es el que está causando esta crisis a las empresas, desaparecería
en el año 22, más o menos, 22, 23, 24, según la rapidez con la cual pueda crecer la economía. Y a partir de allí dejamos de usar gas y pasamos a usar diésel. Y allí sí los costos se van a las nubes. El salto es un salto brutal, tremendo, entonces es necesario mirar también ese horizonte. En el caso de las distribuidoras, ¿cuál es el problema de las empresas distribuidoras? Gran parte del consumo de las empresas distribuidoras son sus clientes entre 200 y 2.500, que tradicionalmente, por ofrecerles precios regulados, optaban por irse a las distribuidoras, que era mejor opción que los precios libres. Ahora, las empresas distribuidoras no producen energía, ellas compran energía. Y la ley obliga a las empresas distribuidoras a que tengan comprado el abastecimiento con años de anticipación. Y han tenido que firmar contratos con las generadoras. Esos contratos obligan a las distribuidoras a que tengan un consumo mínimo. Entonces, por ejemplo, si las distribuidoras consumen 100, no pueden pagar menos de 80 o no pueden pagar menos de 70. Entonces, ellos lo han hecho con la tranquilidad porque saben que si han comprado 100, si cae mucho estaría en 90. Están todavía lejos del 80. Pero al haber migrado toda esa cantidad de clientes de ellas a las generadoras, entonces ellas han caído muy por debajo y entonces están en la situación de que están pagando una energía que no consumen, lo cual les causa una crisis y una situación es pagar grave por algo que no están gastando, digamos. Exactamente. Ahora, y que el usuario tampoco lo está usando. Claro, no, el usuario sí lo está usando, pero el usuario primero se lo compraba a la distribuidora y sigue recibiendo exactamente por la misma red todo, solamente que ahora se le paga a la generadora, no a la distribuidora. Y la distribuidora tiene que pagarle a la generadora el consumo mínimo y también el usuario solo le paga a la generadora. ¿Y son esas distribuidoras las que de alguna forma podrían estar detrás de que salga este proyecto? Claro. Podría ser. Yo creo que hay muchos intereses. Hay dentro de las empresas. En todo caso serían las beneficiadas, ¿no? con este proyecto. Que no debieron haber caído en esta situación. Ahora, ¿cuál es el origen del proyecto? Que esta es una cosa interesante también que nadie toca. Uno habla en las empresas, en las generadoras térmicas de los costos marginales. Entonces, costo marginal es el costo de producir una unidad adicional de energía. Entonces, si el sistema requiere una unidad adicional de energía eléctrica, y estamos hablando de una central térmica, la central térmica va a usar un poco más de combustible. Si este combustible era el combustible tradicional, líquido, el diésel, el residual, entonces la empresa eléctrica solo paga por el combustible que usa. Ella compra su tanque, lo llena y hasta que se le vacíe. Y cuando se le vacíe lo vuelve a cargar, pero solamente paga por el que usa. Las empresas de gas tienen una pistola en la sien. La pistola en la sien es que si ellas no tienen asegurado el contrato de gas, no le reconocen su potencia, o sea, no pueden operar en el sistema, prácticamente no pueden operar en el sistema. Entonces, ellas están obligadas a obtener el contrato de gas y hay un único suministrador de gas, que es el consorcio Camisea. Entonces, el consorcio Camisea les impone a las empresas lo que se llama un take or pay, un consumo mínimo. Le dice, tú me quieres comprar 100, igual que en las distribuidoras, ¿ya? Tú me quieres comprar 100, ok, pero nunca me vas a pagar menos de 80. Si tú no consumes, es tu problema. Entonces, si yo tengo, digamos, el doble de capacidad de gas de la que está consumiendo en estos momentos el mercado, la mitad de las empresas de gas se van a quedar sin producir. Claro. Esas que se quedan sin producir tienen la terrible carga de que no producen, o sea, no tienen ingresos y además tienen que pagar por un gas que no consumen. Se están endeudados, digamos, por algo que no se están ahorcando. O sea, lo que tendría que haber hecho el ministerio, y eso no tendría por qué haber afectado, es arrancar y negociar el tema con las empresas de gas. Eso debió haber sido quizás la ley que salga del Congreso, de decirle que todo el sector eléctrico compre como un bloque. Y finalmente, ingeniero, en 30 segundos, ¿esta situación nos beneficia, nos complica a los usuarios, a los de consumo de energía eléctrica doméstica, que pagamos todos los meses 80, 100, 200 soles? A los pequeños usuarios nos complica y nos perjudica. Y les digo por qué. La crisis en las empresas
hoy día determina precios bajos en el mercado, a los que los pequeños usuarios no podemos acceder, pese a que la ley en sus orígenes dice que no debe haber más de 10% de diferencia entre los precios libres y regulados. Entonces, la definición de los precios libres del mercado está mal puesta. Está mirando contratos que se hicieron hace 10 años, es decir, un mercado de otras épocas y no el mercado de hoy en día. Entonces hay ahí un error de concepción, y por eso los clientes regulados, los pequeños clientes, no podemos sacar beneficio de la situación. Pero esta situación va a afectar a las empresas. El resultado de esto puede hacer que algunas empresas quiebren y el mercado se redefina más adelante. Cuando se redefina, los precios van a volver a subir y ahí nos van a afectar. O sea, no hemos sacado ventaja de la época de las vacas gordas y nos van a aplicar con toda fuerza la época de las vacas flacas. Vamos a terminar pagando finalmente la situación, la crisis que se va a producir acá. Ingeniero, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Habrá que entrar en detalle más adelante sobre este tema y ver cómo avanza también el proyecto, tanto en el Congreso y después si llega al Ejecutivo para su promulgación. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.pe. Nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada.